comprender brevemente el desarrollo histórico de la mecánica cuántica, hacer algunas comparaciones entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica y establecer comparaciones entre los principios y aplicaciones de la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Ese es como el objetivo principal, ¿verdad?, de esta clase. Bien, entonces vamos a comenzar con una breve historia de la mecánica cuántica. Para que la mecánica cuántica pudiera surgir, tuvieron que suceder, ¿verdad?, algunas cosas para que no se podían explicar con la mecánica física, con la mecánica clásica, perdón. Y dentro de esas vamos a mencionar aquí cuáles fueron, ¿verdad?, así a lo largo de la historia. Entonces, lo primero fue la radiación del cuerpo negro. ¿Qué es esto? Primero definamos qué es un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación incidente y emite radiación en diversas longitudes. Esta radiación se denomina radiación de cuerpo negro. Entonces, la distribución de la energía que emite ese cuerpo negro depende de la temperatura y se distribuye entre diferentes longitudes de onda. Usando la mecánica clásica, podían predecir correctamente el comportamiento a longitudes de ondas largas, pero falla completamente a longitudes de ondas cortas. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, es que se trataba de calcular la energía, ¿verdad? Y cuando tenían longitudes de onda corta, entonces entonces cuando tenían longitudes de ondas cortas, la energía se volvía infinita. Lo que pasaba en este problema es que eso no era lo que se observaba en los experimentos. Entonces, a esto se le llamó catástrofe ultravioleta. Vamos a aplicar aquí un poquito, no sé si tienen algo de referencia, ¿verdad? Las longitudes de ondas largas son, por ejemplo, las ondas de radio y las ondas infrarrojas. Son las ondas que tienen frecuencias altas. Y las longitudes de onda cortas son las longitudes de onda, por ejemplo, como la luz ultravioleta, que tienen frecuencias altas. Entonces, cuando se estudiaba una longitud de onda corta, querían calcular el valor de la energía, detectaban que esa energía era infinita y no era equivalente, ¿verdad?, con lo que se observaba en los experimentos. Entonces, vino alguien que se llama Max Planck y sugirió que la energía no se emite de manera continua, sino que se emite en pequeños paquetes llamados cuantos. Este fue el primer problema que se planteó y a partir de este problema, ¿verdad?, empezaron a notar que la energía, ¿verdad?, no necesariamente es un haz, sino que está constituida, ¿verdad?, por pequeñas partículas, por llamarlo así, y esas partículas se denominan cuantos. Pero eso fue lo primero. Bien, a partir de esto, que fue más o menos en esta fecha, Einstein publicó un artículo sobre el efecto fotoeléctrico, basándose en la idea de Planck. En ese artículo científico explicó lo que es el fenómeno del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es un fenómeno que ocurre cuando la luz choca contra un material, generalmente es el metal, y expulsa electrones de ese material. Entonces Einstein explicó este fenómeno y propuso que la luz no es solamente una onda, sino que está compuesta por pequeñas partículas llamadas fotones. Entonces, esta explicación fue muy importante para la física cuántica y por eso Einstein fue el ganador del premio Nobel para el año de 1921. Entonces, así rápidamente, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Bien, tenemos aquí un emisor de luz y esta luz contiene fotones y cada fotón tiene cierta cantidad de energía. Entonces, estos fotones se irradian sobre un material y cuando se irradian sobre un material, el fotón que lo golpea debe tener suficiente energía
¿Para qué? Para poder expulsar los electrones. Entonces, si la energía del fotón es muy baja, pues no podrá expulsar los electrones. Pero si la energía del fotón es muy alta, entonces los electrones sí serán expulsados. En este experimento se demostró, ¿verdad?, que no es importante cuánta luz es la que se está irradiando, sino que lo que importa es que se tenga suficiente energía para poder sacar los electrones. Entonces, esta explicación fue clave para el desarrollo de la teoría cuántica y, como ya lo mencioné, ¿verdad?, le valió el premio Nobel. Bien, luego de la explicación del fenómeno fotoeléctrico, ¿verdad?, aquí Einstein demostró que la luz, ¿verdad?, no solamente es una onda, sino que también está compuesta por fotones, por partículas. Bien, después de eso viene la propuesta del modelo atómico. Niels Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones orbitan el núcleo en niveles discretos de energía, emitiendo o absorbiendo radiación solo cuando saltan entre estos niveles. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que está planteando, ¿verdad?, que hasta el día de hoy pues sigue en vigencia. Entonces, tenemos aquí el núcleo. En el núcleo se tienen los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo se encuentran orbitando los electrones. Hasta ahí fue lo que propuso Bohr. Después, un tiempo después, de Broglie sugirió que esas partículas de los electrones también se comportan como la luz, es decir, que pueden ser, no solo son partículas, sino que también tienen comportamientos de onda. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que los electrones tienen propiedades tanto de partículas como de ondas, y eso explica, ¿verdad?, por qué solo pueden existir en ciertas órbitas. Entonces, para la primera órbita tenemos los electrones que tienen menor cantidad de energía. Los electrones pueden saltar de un nivel a otro porque tienen esa propiedad de que se comportan como una onda y no solamente son partículas, ¿verdad?, que están orbitando ahí. Bueno, entonces eso fue lo que propuso Bohr cuando estaba estudiando, ¿verdad?, los modelos electrónicos. Luego de, vamos a ver aquí. Okay. Luego de esa hipótesis que planteó de Broglie, los científicos empezaron a desarrollar teorías. Dentro de esas teorías se encuentra, ¿verdad?, la que es más fundamental en la mecánica cuántica. Es una ecuación que describe el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. Se llama la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación permite calcular la función de onda y esa función de onda describe la probabilidad, mire, de encontrar una partícula en cierto lugar y en cierto tiempo. Al mismo tiempo, ¿verdad?, podemos mencionar ahí otros nombres. Está alguien que se llama Dirac, está alguien que se llama Heisenberg. Ambos, ¿verdad?, contribuyeron a que la formulación matemática con matrices de la mecánica cuántica, ¿verdad?, es lo que tenemos hoy en día. Entonces, esto, ¿verdad?, como una breve introducción de la historia de la mecánica cuántica. Entonces, vamos a comenzar ahora aquí con algunos aspectos de la mecánica clásica y al mismo tiempo, ¿verdad?, que es la formulación matemática. Bien, entonces vayamos a aquella parte de la matemática donde teníamos, ¿verdad?, una moneda. Entonces, el experimento que se realizaba con esa moneda consistía, ¿verdad?, en lanzar la moneda y observar cuál era el resultado. Ese era el experimento, pues, básico. Si describimos el espacio muestral, entonces consiste, ¿verdad?, en dos posibles resultados. Uno es que obtengamos cara y otro que obtengamos cruz. O sea que el espacio
muestral tiene dos estados, tiene dos puntos, dos posibles resultados. Y cuando hagamos el experimento, o sea, cuando lancemos la moneda, sabemos que vamos a obtener uno de esos dos resultados. Bien, cuando se lanza la moneda, el resultado que obtengamos, el estado, va a ser un estado fijo. O sea, si usted tira la moneda y obtiene cara, va a permanecer cara, ¿verdad? Aunque parezca un poco ilógico lo que les estoy mencionando, pero son cosas muy importantes, ¿verdad? Que tienen trascendencia cuando hablemos de la mecánica cuántica. Entonces, si usted lanza la moneda, el estado o el estado que obtengamos, ¿verdad? Va a ser fijo, no va a cambiar. Eso es lo que vamos a quedar aquí. Entonces, para determinar el estado, lo que hacemos es simplemente observar. Usted no tiene que hacer ninguna otra cosa para determinar cuál es el estado o cuál es el resultado, ¿verdad?, de haber hecho ese experimento, de haber hecho esa medición. Entonces, ese es nuestro instrumento de medición y al hacer esa observación también no cambia nada en el proceso o en el resultado de este experimento. Bien, eso ya lo tenemos. También podemos mencionar aquí el dado, ¿verdad? En el dado también tenemos un espacio muestral conocido y para medir el resultado, para tener el estado, ¿verdad? Solamente lanzamos el dado, hacemos una observación y con esa observación obtenemos el resultado o medida y asimismo, ¿verdad? Nos damos cuenta que no cambia en ningún momento no cambia en ningún momento nuestro resultado. Bueno, pues entonces esto es como que lo más básico. Aquí tenemos el espacio muestral, cuál es el experimento y cuál es el resultado y cuál es el instrumento que utilizamos para medir ese resultado. Entonces, todas estas cosas son bien intuitivas. Ahora, vámonos a la mecánica cuántica. Tomemos en la mecánica cuántica la moneda cuántica, por decirlo así, para ir haciendo una analogía, ¿verdad? E ir entrando en este contexto. Entonces, tomemos la moneda de la mecánica cuántica. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de la moneda de la mecánica cuántica? Bueno, de la moneda de la mecánica cuántica me refiero a un espacio, digamos, que va a tener dos posibles resultados. Esa moneda cuántica ya no la vamos a llamar moneda cuántica, la vamos a llamar qubit. ¿Qué es un qubit? Qubit. El qubit, si analizamos la palabra, es un bit cuántico. ¿Qué es un bit cuántico? Es una unidad fundamental de información en el procesamiento de la información cuántica, ¿verdad? De la misma manera que los bits son las unidades fundamentales de información para el procesamiento clásico. Entonces, hay muchas maneras de representar los bits clásicos. Por ejemplo, 2 niveles de voltaje, las luces encendidas o apagadas, o la posición de los interruptores, ¿verdad? Todos esos son bits clásicos. Y también hay maneras de representar un bit cuántico. Tal vez no estamos tan familiarizados con ellas, pero podemos mencionar aquí algunos ejemplos de bits que pueden ser cuánticos. Por ejemplo, el spin de un electrón, los niveles de energía de un átomo que pudimos observar un poco en la imagen anterior, y un fotón polarizado. Para hablarles un poquito rápidamente, el spin de un electrón no tiene una representación visual, es una propiedad cuántica abstracta y no es una rotación. Para el spin podemos utilizar una flechita para representarlo, pero en realidad, ¿verdad? Como ya les mencioné, no tiene una representación visual. Puede interpretarse también como el giro de un electrón, pero cualquier intento de visualizarlo de forma clásica, pues no va a dar en el blanco, ¿verdad? No tiene una interpretación física. El fotón, ¿qué es el fotón? Bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Es la partícula elemental que representa la unidad más pequeña de luz. Entonces, estas son formas de representar un bit cuántico. Estos tienen, ¿verdad?, dos posibles resultados si llegamos a realizar un experimento con ellos. Estos son como la moneda cuántica, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos con el spin cuántico.
En algunos momentos vamos a referirnos como spin y en otros momentos lo vamos a referir como qubit. Entonces, trabajemos con el spin. El spin va a representar un sistema cuántico que tiene dos estados. Entonces, estos estados los vamos a definir de varias maneras. Por decirles algo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cara o cruz. Podemos escribir 1 o -1, arriba y abajo, o directamente, ¿verdad? Arriba, abajo. Podemos hacerlo así. El conjunto de todos los estados posibles se denomina espacio de estados. Mire, ya no se llama espacio muestral, se llama espacio de estados. Y los estados, pues como ya vimos, los vamos a considerar arriba, abajo, y le podemos relacionar una flechita o un 1 o un -1. Entonces, una cosa importante que hay que mencionar aquí es que en la mecánica cuántica, cuando se habla de dos estados, esto no significa que solamente tenemos dos estados en el espacio, sino que todos los estados posibles se pueden representar como una superposición o combinación lineal de solo dos estados. Eso es lo que significa, ¿verdad? No es que solo tengamos estos dos posibles resultados, sino que son infinitos y todos esos infinitos resultados se pueden representar como una combinación lineal, pues ya más adelante lo vamos a definir formalmente, de estos dos estados que tenemos en el espacio. Otra cosa que es importante mencionar es que este espacio de estados no es un conjunto, o sea, en el mismo sentido del espacio de un dado o de una moneda, sino que es algo un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, cuando estemos estudiando el espacio de estados, no vamos a trabajar la teoría de conjuntos, sino que vamos a trabajar la teoría de espacios vectoriales. Entonces, el concepto de estado está directamente relacionado con las condiciones en las que realizamos el experimento, ¿verdad? Así como lanzar una moneda, o sea, las condiciones en que ponemos lanzar un spin, vaya, por decirles así una analogía. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? El Perdón, experimento perdón que consiste, le interrumpa. Perdón que le ¿sí? interrumpa, maestra. Hay una pregunta de Jorge Flores. Ajá, sí, diga, ¿dónde está? En el chat. Le levantó la mano. Jorge, adelante. Sí, gracias. Jorge, hola, ¿fue accidental que levantó la mano? Tiene apagado el micrófono. Ah, ok. Bueno, perdón por la interrupción. No, descuide. Gracias, gracias por el aviso. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? El experimento consiste en determinar el estado en que se encuentra el qubit. Aquí tenemos una referencia, ¿verdad?, del texto donde nos habla de esto. Consiste en determinar el estado en el que se encuentra el qubit. Cuando vamos a iniciar el experimento, es importante resaltar que el qubit inicia en el estado desconocido. O sea que cuando usted va a iniciar el experimento, cuando usted va a determinar el estado en el que está el qubit, no es como cuando lanzamos una moneda que usted cuando la va a tomar sabe que tenía una posición, sabe cuál era esa posición con certeza. Pero aquí cuando tenemos un qubit, el experimento inicia en la posición desconocida, o sea, no sabemos cómo se encuentra el qubit cuando vamos a realizar el experimento. En algunos libros se refieren a esto como que el qubit se encuentra en una combinación lineal de los estados, de estos estados. En otros textos se refieren a que el qubit inicia como que está en el estado desconocido, ¿verdad? Pero ambas relaciones son equivalentes. Ok, entonces vamos a iniciar el experimento y no sabemos en qué posición se encuentra el qubit. Ahora, cuando ya se realizó el experimento, vamos a referirnos a esto como que se midió, se preparó o se determinó el sistema. Entonces, se encontraba en el estado desconocido y al realizar el experimento, vamos a decir, al medir, se le asigna un valor, se le asigna un estado. Y al repetir el experimento muchas veces,
se confirma ese estado. O sea, no es igual a con la mecánica clásica, que si usted empieza a repetir el lanzamiento de la moneda muchas veces, usted va a obtener cara y cruz aleatoriamente. No, aquí no. Cuando usted realiza un experimento, se encuentra en el estado desconocido, realiza el experimento y al realizar el experimento se le asigna, ¿verdad?, uno de los valores que están en el espacio de estados. Y si usted empieza a repetir ese experimento, usted va a confirmar ese resultado que obtuvo de haber hecho la primera medición. Debido a eso, ¿verdad?, es que se concluye que cuando realizamos un experimento en mecánica cuántica, ese experimento cambia el sistema. Se encontraba en un estado desconocido, no sabemos cuál puede ser, y al realizar el experimento ya tenemos un estado definido, ¿verdad? Se cambia el sistema. Si ahorita no se entiende mucho, más adelante se va a comprender un poco mejor, ¿verdad? Bien, entonces, igual que en la mecánica clásica, ¿cuál es el instrumento que utilizamos para hacer la medición? Para determinar el estado del qubit, bueno, eso va a depender del sistema cuántico, ¿verdad? Pero vamos a utilizar un instrumento físico y lo vamos a llamar aparatos. Vamos a llamarlo así, es como un detector. Entonces, voy a mencionarles aquí algunos detectores. Vamos a ver. Aquí está. En la parte superior tenemos el detector de fotones. Esto es como una especie de detector de fotones, detecta la llegada de un fotón y mide sus propiedades. Propiedades como son la energía y el momento, la velocidad. Tenemos por aquí la trampa de iones. Es un aparato que utiliza campos eléctricos para capturar y manipular iones en un espacio controlado. Y por aquí tenemos el dispositivo Stern-Gerlach, que utiliza un campo magnético para medir el spin de partículas como los electrones. Este aparato fue crucial para descubrir la cuantización del spin de partículas subatómicas. Bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero estos son aparatos, ¿verdad? Entonces, son instrumentos que me sirven para realizar la medición una vez que ya realicé el experimento, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar uno genérico, mire, así. Y hay que considerar, ¿verdad?, que este tipo de instrumentos para hacer las mediciones contienen algo que se le llama detector. Ese detector identifica cuál es el resultado y se lo asigna en una pantalla o, bueno, lo que sea, ¿verdad? Y indica uno de los estados que están en el espacio de estados. Entonces tenemos aquí el aparatus, que puede ser cualquiera de los que vimos en la diapositiva anterior, y tiene un detector en el cual muestra, ¿verdad?, cuál va a ser el resultado después de haber hecho la medición. Ese aparatus también tiene una orientación. Aquí, por ejemplo, lo tenemos posicionado hacia arriba y detecta un valor determinado a lo largo de esa dirección. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Eso sucede en todos los aparatos que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos uno genérico. Entonces, con este aparatus vamos a hacer el experimento y vamos a ir tomando los resultados. Veamos. Entonces, tenemos aquí un qubit, tenemos un spin, está ahí en el espacio, y este inicia en un estado desconocido. El aparatus muestra un estado neutral, no hay un número en la pantalla, y cuando hagamos la medición ya sabemos que podemos tener dos posibles resultados. Vamos a trabajar con 1 y con -1. Muy bien. Entonces, supongamos que algo o alguien coloca el spin en la dirección de Z positivo. Esto no lo sabemos de antemano y tampoco es de relevancia saberlo. Simplemente algo o alguien posicionó el spin ahí y nosotros no sabemos nada de eso, solo que lo posicionamos para efectos pedagógicos, ¿verdad? Entonces, con el spin en esta posición, que no la conocemos, y con el aparatus, vamos a empezar a realizar una serie de mediciones en distintas direcciones y vamos a analizar los resultados. Entonces, vamos a llevar este aparato lo más cerca posible que se pueda del spin para que interactúe con él. Si es uno confiable, entonces nos va a indicar 1 o -1, ¿verdad? Y esa va a ser la medición activa.
Vamos a decir que aquí hay una interacción entre el spin y el aparato. Muy bien. Entonces, cuando detecta al spin, guarda un valor. El sistema se midió, el sistema se preparó. Entonces, este experimento ya ha cambiado el sistema y pasó de un estado desconocido al estado hacia arriba, al estado 1 positivo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo representamos esto, verdad, con símbolos matemáticos? Eso se representa así, mire. Sigma Z se refiere al estado. Como ya hicimos la medición y el detector nos dio 1, entonces ese estado lo vamos a indicar como estado hacia arriba o en inglés, ¿verdad? Up. Podemos representar con una flechita o como +1. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Hicimos el experimento y el resultado fue 1 positivo y obtuvimos esos resultados. Entonces, si ahora empezamos a repetir el experimento muchas veces, con eso lo que vamos a hacer es asegurarnos de que, en efecto, ¿verdad? El resultado, el estado es igual a 1. Entonces, se preparó el sistema de un estado desconocido al estado hacia arriba, al estado que está en la posición +1. Bien. Ahora, una vez que ya se preparó el sistema, hagamos otra medición. Siempre tenemos el spin apuntando en la dirección hacia arriba. Entonces, vamos a tomar el aparato y lo vamos a voltear 180 grados. Vamos a voltearlo aquí 180 grados. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta medición? Llevamos una secuencia. Primero, medimos, ¿verdad? Porque eso es importante. Medimos el estado hacia arriba y nos dio 1. Después de haber hecho eso, después de haber establecido o haber determinado el sistema en este estado, vamos a voltear el aparato y vamos a hacer otra medición. Entonces, ¿qué esperamos obtener de este resultado, de esta medición? En este caso sería -1. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Sí, sería -1, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir este resultado acerca de la naturaleza del problema? Bueno, esto lo que nos quiere decir, ¿verdad? Es que esto tiene un sentido de direccionalidad espacial. No todos los spin, no todos los qubits lo tienen, pero en este experimento se confirma, ¿verdad? Que este qubit sí lo tiene, que tiene un sentido de direccionalidad hacia arriba o hacia abajo. Recuerde que el aparato también tiene una orientación y el valor que detecta es el valor de la componente de un vector a lo largo de la dirección del aparato en sí mismo. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este valor es el valor de la componente de un vector a lo largo de la dirección que tiene el aparato. Entonces, a diferencia del sentido clásico, pongamos un ejemplo con el sentido clásico. Un termómetro. Entonces, el termómetro sería el aparato. Si usted toma una medición con el termómetro, usted va a tener un valor de la temperatura, ¿de acuerdo? Y después usted dice, voy a voltear el termómetro. Usted cuando voltea el termómetro, cuando voltea el aparato, usted sigue teniendo el mismo valor de la temperatura. Entonces, eso no sucede aquí, ¿verdad? Pongamos que este fuera el termómetro, cuando lo volteé y hice otra vez la medición, obtuve un valor diferente, ¿verdad? Y eso lo que me indica es que esto tiene un sentido de direccionalidad hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo escribimos esto que acabamos de definir ahorita? Bueno, entonces ahora el estado es un estado hacia abajo, down. Lo podemos decir así con palabras, ¿verdad? O representamos una flechita hacia abajo o utilizamos -1. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Después de haber hecho una medición, ocurrió esto cuando lo medimos en la dirección contraria. Ahora, preguntémonos, ¿qué ocurre si el aparato se voltea a su posición original? Después de haber hecho todo esto, llevamos la secuencia y vamos a voltear el aparato a su posición original. Volvamos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, inicialmente se detectó que estaba en 1 hacia arriba. Estamos otra vez repitiendo el experimento a pesar de que lo hicimos allá. Y entonces vamos a volver a obtener 1 de nuevo, ¿verdad? Entonces volvemos a confirmar el valor que ya teníamos inicialmente. Muy bien. Entonces vamos a hacer otra medición. Ahora vamos a colocar el aparato
hacia un lado. Vamos a colocarlo en la dirección de X positiva, hacia la derecha. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea, verdad, aquí el resultado? Cuando vamos a medir en esta dirección, ya les puse ya. Cuando vamos a medir en esta dirección, ¿verdad? Ya no se va a medir la componente vertical, ahora se está midiendo la componente horizontal. Entonces, en mecánica clásica, ¿verdad? El resultado sería 0. Pero aquí, en mecánica cuántica, el resultado solamente puede ser 1 o menos 1. Cada uno con 50% de probabilidad de que suceda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tengo yo un error en la diapositiva. Aquí debe ser sigma X porque estamos trabajando con la dirección horizontal y puede tener dos posibles resultados, el del resultado de la derecha y el resultado de la izquierda. Lo representamos también con flechitas o con 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces aquí siempre vamos a tener alguno de los resultados que están en el espacio de estados. Y por último, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de qué pasa si tuviésemos el aparato colocado en una dirección con un ángulo teta. Entonces, ¿cuál sería el resultado cuando tenemos un ángulo teta después de que hemos hecho la medición? Pues el resultado va a ser lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener 1 o menos 1. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Lo vamos a mencionar. Lo que va a cambiar aquí es la probabilidad con la que se obtiene cada uno de esos valores que están en el estado. Entonces, hay otra cosa más, que esas probabilidades van a depender totalmente de la preparación del sistema, es decir, que dependen totalmente de la medición previa, ¿verdad? Y también del ángulo que tenga el aparato. ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos que el estado se obtiene a partir de medir la componente de un vector a lo largo, pues, de otro vector. Entonces, vamos a decir que esos estados, mire, vamos a representar aquí con sigma los estados, se reconocen como vectores. Bueno, pero estos vectores no son en el sentido que ya conocemos, no son segmentos de recta dirigidos, no tienen n componentes, ¿verdad? No se refieren a eso, sino que se llaman vectores y representan estados cuánticos. Entonces, el espacio de estados lo vamos a considerar un espacio vectorial. Y los elementos de este espacio vectorial son vectores y esos vectores representan los posibles estados de un spin o de un qubit, ¿verdad? De ahí ya tenemos una pequeña introducción, ¿verdad?, acerca de un espacio vectorial. Entonces, el espacio muestral se llama espacio de estados, es un espacio vectorial y está compuesto de elementos que representan los posibles estados del spin, del qubit. Muy bien. Continuemos. Entonces, se tienen dos estados a los que podemos acceder poniendo el aparatus en la dirección Z. Si estamos trabajando con el aparatus en la dirección Z, entonces tenemos el estado hacia arriba y el estado hacia abajo. Y cada uno lo representamos de esta manera. Entonces, como ya mencionamos que son vectores, mire lo que estamos utilizando aquí para referirnos a esto como un vector. Esto se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esto? ¿Nadie? Bueno, ya lo vamos a explicar. Ket. Excelente, sí, eso se llama ket. En la dirección del eje X también vamos a tener dos posibles resultados, el resultado de la derecha y de la izquierda, y aquí las posibles formas, ¿verdad?, de representar esos estados y el vector. Mira, aquí le pusimos R de derecha en inglés, left, de izquierda. Y cuando medimos en la dirección del eje Y, adentro y afuera, vamos a representarlos también como vectores in and out. Bueno, entonces, volviendo a eso, ¿verdad? El espacio vectorial que tenemos aquí es de dimensión 2 porque hay dos posibles estados. Entonces, todos los resultados que están en la dirección X o en cualquier otra dirección pueden escribirse en términos de los vectores arriba y abajo, up and down, como una combinación lineal, ¿verdad?
Y esto nos va a dar lugar a obtener nuevos estados. Entonces, note que mientras que si pensamos en sumar los estados de un qubit, o sea, si pensamos en sumar arriba y abajo, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero si ya pensamos en sumar dos vectores que están en un espacio vectorial, pues ahí sí ya tenemos algún sentido, ¿verdad? Y eso nos va a dar otro vector. Entonces ya nos va a dar otro estado. Entonces aquí viene un poquito, ¿verdad? De por qué dicen que no es tan comprensible la mecánica cuántica. Y es cierto, porque es que si decimos sumar dos estados, no podemos decir cómo es la suma de dos estados físicos. En mecánica clásica sí, ¿verdad? Hasta podemos hacer un gráfico. Pero aquí no, entonces utilizamos un vector para representar esos estados y la suma de esos vectores me dan otro vector, o sea, me dan otro estado. Ahí sí vamos a poder encontrar un poco de sentido, ¿verdad? Con la formulación matemática de eso. Bien, entonces tenemos un espacio vectorial donde los vectores representan los posibles estados de un sistema cuántico. Aquí está el espacio vectorial y aquí tenemos los vectores que representan los posibles estados. El vector up and down, left, right, in and out. Y otros vectores, otros estados, ¿verdad? Que también forman parte de ese espacio vectorial. Entonces, este símbolo que tenemos ahí se llama ket y denota un vector genérico. Esta nomenclatura que estamos viendo aquí se debe a Dirac. Y esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para no asociar estos vectores con los vectores que ya conocemos, ¿verdad? De mecánica clásica. Bien, entonces vamos a ir escribiendo la notación. Estos vectores los vamos a representar por columnas. Entonces, si tomamos un vector que está aquí, digamos el vector A, ese va a ser un vector columna donde las componentes son números complejos. Si hablamos del vector hacia arriba, lo vamos a describir como 1, 0, y el vector hacia abajo lo vamos a describir como 0, 1. ¿Verdad? Estos serían los vectores que representan, ¿verdad?, los estados cuando estamos midiendo en la dirección de Z. Cuando el aparato está en la dirección de Z, podemos tener 1, menos 1, arriba, abajo, o podemos también tener estos vectores. O sea que esto representa un posible estado y esto también representa el otro posible estado, ¿verdad? Entonces, cualquier otro vector que esté dentro de ese espacio vectorial se va a poder escribir como combinación lineal de estos vectores. Después vamos a ver que eso va a ser una más. Ahora, el hecho de que solo tengamos dos, es que eso significa que es de dimensión 2. Ya sabemos que eso no es, esa dimensión no se refiere, ¿verdad?, al número de estados que existen en el espacio, sino que se refiere, ¿verdad?, pues al número de posibles resultados. Bien, entonces, como son espacios vectoriales, se verifican los axiomas que definen un espacio vectorial. Aquí está escrito como combinación lineal. El vector A sería la componente del vector en la dirección hacia arriba, más la componente del vector en la dirección hacia abajo. Una combinación lineal. Tenemos ahí un nuevo. Bueno. Entonces, como define un espacio vectorial, vamos a verificar, ¿verdad?, que satisfacen los axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, un espacio vectorial lineal B lo vamos a definir como una colección de objetos. Y aquí mencionamos los objetos, los vectores ket. Ket, creo que no he escrito esa palabra. Quiero ver si la puedo escribir por aquí. No quiero probar, pero ahí más adelante me aparece. Ket es una palabra que se escribe con K-E-T. Entonces tenemos estos objetos, se llaman vectores ket, para los cuales existen las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar. Entonces, hasta el momento solamente tenemos un sistema que tiene dos posibles estados. Entonces, vamos a trabajar con vectores que tienen solamente dos
dimensión 2. Entonces vamos a definir el vector A como alfa sub 1 y alfa sub 2, y el vector B como el vector columna B sub 1 y B sub 2. Entonces eso es importante. Si hablamos de objetos ket, los objetos que se representan como vectores columna, ¿verdad? Y cada una de las componentes son números complejos. Entonces definimos las operaciones de suma. ¿Cuáles serían las operaciones de suma? Igual que en los vectores clásicos, ¿verdad? La operación es la misma. Después vamos a generalizar esto. Entonces sumamos las componentes respectivas de cada vector y eso me da el vector suma. Y podemos multiplicar por un escalar un vector y eso también me da, ¿verdad?, un nuevo vector. Y esa operación se realiza multiplicando el escalar por los elementos del vector. Es escalar también un número complejo. Entonces se verifican los axiomas que definen un espacio vectorial para cada una de estas operaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ya estamos familiarizados un poco, ¿verdad?, con esa parte de los espacios vectoriales. Entonces se satisfacen las siguientes propiedades. Bueno, la propiedad de cierre tanto para la suma como para la multiplicación por un escalar. Si sumamos dos vectores ket, el resultado va a ser un nuevo vector ket. Si multiplicamos por un escalar, vamos a tener otro vector, ¿verdad?, que está en ese estado. Bueno, sí, eso ya creo que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Se satisfacen las propiedades de cierre, la propiedad conmutativa, sumar dos vectores, b más w, lo mismo que w más b. La propiedad asociativa, tenemos aquí el vector b, w y z agrupados. También está la existencia del vector nulo. A veces es bastante común escribir este vector nulo solo como 0, pero si está con otros vectores ket, se sobreentiende que es un vector ket. Existe también un inverso aditivo. Para cada vector ket podemos encontrar el vector menos ket, que no necesariamente representa el opuesto, ¿verdad? Olvidémonos de eso, no tiene interpretación geométrica, solamente es que es otro vector que está ahí en el espacio. La propiedad distributiva, cuando tenemos la multiplicación por un escalar en los vectores, y también la propiedad distributiva en los escalares. Entonces aquí A más B, que son números complejos, al multiplicarlos por el vector B, podemos escribir A por el vector B más B por el vector B. Y la propiedad asociativa de los escalares. ¿Verdad? Entonces, bueno, les debo aquí las demostraciones de cada uno, pero se verifican, ¿verdad?, todas las propiedades, ya que conocemos que son las mismas operaciones, ¿verdad?, que definen ahí el espacio vectorial. Es una analogía, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es con los vectores ket. No sé si empezar ahorita la otra parte o nos tomamos un receso de 10 minutos para que no se corte, porque tenemos solamente 6 minutos. Entonces vamos a tomar ahorita un receso de 10 minutos y después vamos a continuar con esta parte, ¿verdad? Entonces nos vemos aquí a las 5 y 5, ¿verdad? Vemos aquí en un momento. Ok, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos, ¿verdad?, definiendo el espacio vectorial. Y dentro de ese espacio vectorial tenemos los vectores ket, con las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definida, ¿verdad?, como en el sentido clásico, y que satisfacen los axiomas, ¿verdad?, de un espacio vectorial. Muy bien. Entonces, cada vez que hablamos de un vector ket, es importante que tengamos en cuenta que tiene asociado un vector que se llama bra. Tiene asociado un vector que se calcula con su transpuesto conjugado, así como lo vemos en el sentido clásico.
Entonces, si tenemos un vector ket, digámoslo así por mientras, en 2 dimensiones, entonces existe un vector bra que se va a denotar de esta forma. Mire, vamos a denotarlo de esta forma y que pertenece a este que es un espacio vectorial. Ese vector se calcula con el transpuesto conjugado. O sea que a este vector que está aquí le calculamos la transpuesta, calculamos el conjugado de cada uno de las componentes. Ese espacio, ¿verdad? Que están todos los vectores bra, se le llama espacio dual de B. Hablemos un poquito de esto. Este espacio dual contiene todos los vectores transpuestos conjugados y es el espacio dual del espacio vectorial. Tal vez es un poquito diferente, ¿verdad? A la definición de análisis funcional. Sí es un poquito diferente en este sentido porque estamos trabajando con un espacio que tiene, bueno, digamos dimensión 2, y es un espacio discreto. Entonces, más adelante vamos a formalizar estos espacios continuos. Y ahí pues sí se va a parecer un poco más la definición, ¿verdad? Al espacio vectorial de análisis que define análisis funcional. Por el momento vamos a expresar de esta manera y hagamos algunas observaciones al respecto. Entonces, este vector se denomina vector bra. Como este B asterisco es un espacio vectorial, entonces también van a satisfacer estos vectores los axiomas del espacio vectorial con respecto a la suma y a la multiplicación, ¿verdad? Que definimos en el espacio anterior. Este vector se llama ket. Ya lo teníamos, ¿verdad? Así que aquí aparece el nombre. Que les mencioné, el espacio dual es un espacio vectorial bajo las mismas operaciones del espacio vectorial B. Y lo otro es que B1 asterisco y B sub 2 asterisco es el complejo conjugado, ¿verdad? Es la notación que vamos a utilizar para el complejo conjugado de B sub 1 y B sub 2. Recuerden que estos elementos de los vectores son números complejos. Y lo otro es que existe una correspondencia 1 a 1 entre ambos espacios vectoriales. Entonces, eso quiere decir que para cada vector ket existe un vector bra y viceversa. Bien, entonces vamos a denotar eso. Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Entonces, si tenemos en el espacio vectorial complejo el vector ket, en el espacio vectorial dual tenemos el vector bra. Y esa es la notación que se utiliza. Asimismo, para las operaciones de suma, si tenemos el vector ket suma en el espacio vectorial, entonces en el espacio dual tendríamos la suma de dos vectores bra. Vector bra A, bra B. También para el vector que es en multiplicación por un escalar. Mire que la multiplicación por un escalar se puede representar de dos maneras. Entonces, si escribimos el escalar así, en esta forma, como dentro de del ket, pues, entonces en el espacio dual se representa de esta manera. Mire, también así dentro, ¿verdad? Pero si lo denotamos de la otra forma, es decir, escribimos el escalar y el vector ket por separado, entonces el correspondiente de esto en el espacio dual sería el vector bra y el conjugado del escalar. Aquí solo es una notación, ¿verdad? De cuál es el vector correspondiente en el espacio dual. También podemos representar estos vectores en forma de columnas. Mira, aquí tenemos el escalar por el vector. Multiplicamos cada una de las componentes por ese vector. Entonces, a esto le podemos calcular el complejo conjugado, ¿verdad? Que sería la transpuesta por el conjugado de cada uno de los elementos. Y a esto es lo que le llamamos, ¿verdad? Vector bra por el conjugado del escalar.
Bien, entonces el espacio dual es muy importante porque nos permite definir el producto interno. Entonces, si recuerdan alguna definición por ahí, ¿verdad? Ya cuando tenemos un espacio vectorial con un producto interno, ya tenemos un espacio de pre-Hilbert, ¿verdad? Entonces, escribamos la definición. Ahí, el producto interno para un espacio vectorial es un mapeo F, tal que F va del producto cartesiano al conjunto de los complejos. Entonces, el producto interno es una función. Es una función que va a actuar sobre dos vectores, pero no cualquier vector. Va a actuar sobre un vector bra y un vector ket. Y produce generalmente un número complejo. Ese número complejo depende, obviamente, ¿verdad?, de los vectores con los que se realice el producto. Bien, entonces, como estamos en el espacio de dos dimensiones, perdón, el producto interno se representa como, así como están viendo aquí en pantalla. Esto es bracket, el vector bra y el vector ket. Eso representa el producto interno. Vamos a definirlo. Si tenemos el vector bra, como alfa sub 1 y alfa sub 2, perdón, el vector ket, alfa sub 1, alfa sub 2, y el vector ket b, entonces podemos definir el producto interno como el vector bra, que sería el complejo conjugado, ¿verdad?, del compuesto conjugado del vector A, aquí está, mire, por el vector B. Y se obtiene multiplicando cada una de las componentes. Entonces, alfa sub 1 por beta sub 1 y alfa sub 2 conjugado por beta sub 2. Entonces, previo a generalizar todo esto, vamos a considerar de nuevo el espacio del spin. Aquí. Antes de eso. Note que no es lo mismo, ¿verdad?, multiplicar A por B, hacer el producto A por B, a multiplicar el producto B por A. Aquí lo podemos apreciar, ¿verdad?, que siempre tenemos un número complejo, pero no necesariamente va a ser el mismo. Bien, entonces, como es un producto interno, el producto interno también obedece, ¿verdad?, los axiomas del producto interno. Primero, simetría, ¿verdad? Entonces, si queremos escribir A por B, eso es lo mismo a escribir el complejo conjugado de B por A. Esto indica que el producto interno, ¿verdad?, es sensible al orden en el que se efectúa. La otra condición es que es semidefinido positivo, ¿verdad? Multiplicar un vector consigo mismo es mayor que 0 y se obtiene la igualdad si tenemos ahí el vector 0. La otra propiedad es que hay linealidad con el vector ket. Estamos haciendo aquí el producto del vector A por un vector B. Digamos que este sería el vector B. Entonces tenemos en el vector ket una combinación lineal. Entonces eso, ¿verdad?, vamos a hacer el producto de A por el vector B. Aquí está, miren, el producto de A por el vector B y aquí está el escalar. Y tenemos el producto de A por el vector C. Aquí está el producto de A por C y el escalar, ¿verdad? Entonces tenemos linealidad en ese sentido, en el vector ket. Ahora, cuando la trabajamos en el vector bra, ¿verdad?, ahí ya no tenemos linealidad, se llama antilinealidad. Y esto se define así de esta manera. Aquí podemos hacer una pequeña demostración, algo pequeñito, mire, vamos a escribir aquí. Tomando en cuenta la simetría, ¿verdad? Aquí tenemos un vector por el vector A. Entonces, tomando aquí en cuenta la simetría, esto es igual a tener el vector A por ese vector en complejo conjugado. Mire, tenemos la simetría, por eso estamos aplicando eso aquí. Pero también es posible definirlo de otra forma. Aquí tenemos el mismo vector y se define de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, podemos hacer aquí una pequeña demostración. Vamos a escribir. Tenemos el vector. Ya está. Tenemos el vector Z1 aquí por el vector
P más Z2 por el vector C y el vector A. Entonces, esto, ya vimos ahí por la simetría, es lo mismo que tener el vector A por Z1 ket B más Z2 y el ket C. Aquí, conjugado. Por la simetría. Entonces ya sabemos que existe linealidad para el vector ket. Entonces aquí vamos a tener, aplicando la propiedad número 3, ¿verdad? Escribimos el vector Z1 de A por B más el vector Z2 de A por C. Y aquí el complejo conjugado, entonces le aplicamos el complejo conjugado a cada término y tendríamos Z1 conjugado por el conjugado de A por B más Z2 conjugado por el conjugado de A por C. ¿Verdad? Y aquí recuerde que el conjugado de esto es B por A. Y aquí el conjugado de este es C por A. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos aquí en la propiedad. Veamos aquí en la pantalla. ¿Verdad? Ese es el resultado que tenemos aquí anotado. Utilizando esas mismas propiedades se demuestra ahí que teníamos. Entonces, ya tenemos un espacio vectorial con un producto interno. Entonces, después vamos a demostrar que eso es completo, ¿verdad? Para decir que es un espacio de Hilbert. Entonces, volvamos a aquella tablita que ya habíamos definido donde teníamos el vector del espacio vectorial y su respectivo vector dual. Solo para agregarle, ¿verdad? En esa tablita, ¿cuál sería el vector dual que le corresponde al vector que obtenemos del producto interno? A por B es igual, o su correspondiente es el vector B por A conjugado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, estamos tratando de dejar atrás el concepto de vector como un segmento de recta dirigido. Sin embargo, aún estaremos utilizando alguno de esos términos que utilizábamos con esos vectores y también con el producto interno que hemos definido. Con esto vamos a establecer la noción de ortogonalidad y también de longitud de un vector. Entonces, podemos definir cuando dos vectores son ortogonales. Fíjense que la ortogonalidad entre el vector A y el vector B ocurre, ¿verdad? Si el producto interno es igual a 0. O sea, esta definición es un análogo, ¿verdad?, de los vectores que vimos en 3 dimensiones. Aquí la diferencia principal es que esto no tiene una interpretación geométrica, ¿verdad? Y que tampoco existe una afirmación sí y solo sí. Entonces puede ser que el producto interno sea 0, pero no necesariamente, ¿verdad?, van a ser ortogonales. Bien. Vamos a definir también la norma de un vector. La norma o la longitud de un vector ket está dada por la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. ¿Verdad? Entonces esa es la longitud, la norma, bastante parecido al sistema clásico. Y a partir de aquí vamos a definir lo que es un vector normalizado, que es un concepto muy importante en mecánica cuántica. Un vector A está normalizado si tiene norma o magnitud igual a 1.
Bien, pues entonces trabajemos un poquito con esto. Vamos a retomar los vectores ket que teníamos allá en la dirección del eje Z. Es decir, teníamos el aparatus, ¿verdad?, apuntando en la dirección de Z positivo. Entonces, cuando hicimos las mediciones, podríamos tener dos posibles resultados, el vector hacia arriba o el vector hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar con estos vectores que, en efecto, ¿verdad?, son vectores que son normalizados porque la magnitud o la norma de cada uno de ellos es igual a 1. Y además de eso, ¿verdad?, el producto de U por D y el producto de D por U es igual a 0. ¿Qué significa? Bueno, significa, ¿verdad?, que son vectores mutuamente ortogonales. Ahora bien, ¿qué significa físicamente en el sistema que dos vectores sean ortogonales? Entonces, ¿qué significa que dos vectores sean ortogonales? Entonces, dos vectores ortogonales o dos estados ortogonales, ¿verdad? Porque un vector es un estado, son físicamente distintos y mutuamente excluyentes. Eso es lo que significa, si usted tiene aquí que un vector es ortogonal con otro vector, entonces esos estados, esos vectores representan distintas cosas cuando están en el sistema físico. Entonces, si el spin o el qubit se midió en el vector U, la probabilidad de detectar el vector D es 0. Y viceversa, ¿verdad? Si cuando hicimos la medición obtuvimos el vector hacia abajo, el vector D, entonces la probabilidad de detectar el vector U es 0. Son dos vectores que son mutuamente excluyentes. Tenemos uno, pero no podemos tener el otro estado al mismo tiempo. Esto aplica a todos los sistemas cuánticos, ¿verdad? No solo al sistema del spin. Bien, entonces es importante que no confundamos la ortogonalidad de estos vectores de estado con la ortogonalidad de los vectores en 3 dimensiones. Arriba y abajo no son direcciones ortogonales, ¿verdad? Los vectores, bueno, los estados, sus vectores asociados, son ortogonales en el espacio de estados y representan estados que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Eric. ¿A qué se refiere la parte excluyente? Volvamos un poquito entonces al sistema que teníamos al inicio. Voy a hacerlo por acá. Excluyente significa, ¿verdad?, que si obtenemos un resultado y volvemos a medir, entonces no vamos a obtener el otro resultado. Entonces, si teníamos aquí el spin, aquí teníamos el aparato. Entonces, si el aparato nos dio como resultado el vector hacia arriba, o nos dio 1, eso significa, ¿verdad?, como este vector es ortogonal con el vector D, al haber obtenido el resultado U y ser ortogonal con el vector D, significa que existe probabilidad 0 de que obtengamos como resultado el vector hacia abajo, el vector menos 1. O sea, el vector D. Ajá, correcto, el vector D. Y probabilidad 0 es que no lo podemos obtener. Es correcto, sí, significa que no lo podemos obtener. La probabilidad en el sentido de probabilidad sí es el mismo, ¿verdad? Y digamos, si son ortogonales solo en la dirección contraria, digamos, en este caso. Sí, tengamos cuidado con eso. Porque recuerde que los vectores no tienen aquí como una dirección, sino que representan un estado. Que utilizamos flechas para distinguirlos, ¿verdad? Pero no es así tan así. Entonces,
O sea, el evento no puede ocurrir al mismo tiempo, Correcto, exactamente. El evento así no podría- como el principio de exclusión de Pauli, algo así. Exactamente, correcto, exactamente. Entonces, si preparamos el spin en un estado, entonces la probabilidad de detectar el otro estado va a ser 0. A eso es que se refiere, ¿verdad? Así como una exclusividad. Y otra pregunta, entonces, en estos casos, en este estatus, no lo podemos comparar con el otro que era de flecha derecha a izquierda. No, correcto, no se puede Ah, comparar. ok. Si en algún Ok, momento, ok. si en algún momento llegamos a cambiar la dirección, entonces todo se reinicia. O Ah, sea, ok, vamos a tener otros diferentes vectores. Sin ok. embargo, ¿verdad? Existe la posibilidad de escribir esos vectores derecha e izquierda como combinación lineal de estos vectores, ¿verdad? Es como que trabajáramos si lo queremos relacionar con una base. Y si cambiamos la dirección, entonces tendríamos otra base. Bien, volvamos aquí para que terminemos esto. Bien, ajá, entonces, aquí tenemos un teorema. Vamos hasta aquí. La dimensión de un espacio, miren, ya empezamos a hablar de dimensiones, es el máximo número de vectores mutuamente ortogonales en él. Bueno, pues, entonces, necesitamos definir algunas cosas antes de hacer la demostración de este teorema. Entonces, me van a permitir un momento, ¿verdad? Antes de hacer eso. Necesitamos definir varias cositas. A ver, ¿pero qué significa esto? Entonces, comenzamos con un vector normalizado. Entonces, supongamos que tenemos ahí un vector normalizado. Luego, si pueden encontrar otro vector que sea ortogonal a él, entonces el espacio es de dimensión 2. Tenemos un vector inicial y si pudimos encontrar otro vector que es ortogonal a él, entonces tenemos un espacio de dimensión 2. Ahora bien, si tiene un tercer vector que sea ortogonal a los dos primeros, entonces vamos a tener un espacio de dimensión 3. Aquí. Entonces, si volvemos a nuestro problema inicial donde teníamos el vector arriba y abajo, como son dos vectores que son mutuamente ortogonales, pues la dimensión de ese espacio es 2. Ya que, ¿verdad? No va a ser posible que podamos encontrar otro vector que sea ortogonal al vector hacia arriba y al vector hacia abajo al mismo tiempo. Aquí vale mencionar que la dimensión del espacio puede ser finita o puede ser infinita. Sí. Entonces, conociendo la dimensión del espacio, es posible determinar las bases. Las bases constan de vectores que son ortogonales y que son normalizados. Haciendo la analogía con la mecánica clásica, hagamos una analogía con la mecánica clásica. Entonces, estos conceptos que tenemos aquí nos llevan a definir una base para el espacio de estados de un spin, de un qubit. Y podemos ampliar el concepto para un sistema de dimensión n. Entonces, vamos a escribir la siguiente definición. Primero, un conjunto de vectores, llamémoslos ket i, y son n vectores, van a ser linealmente independientes si la única relación lineal de esta ecuación es la trivial. Eso significa, ¿verdad?, que estos escalares que tenemos aquí sean todos iguales a 0. Es bastante análogo con lo que tenemos en el sentido clásico. Y lo mismo, ¿verdad? Si los vectores no son linealmente independientes, decimos que van a ser linealmente dependientes. Esto nos indica que de los vectores ket en el conjunto, no existe uno que pueda escribirse en términos de otro, ¿verdad? No vamos a encontrar aquí un vector que sea, como digamos, ¿verdad?, el análogo al múltiplo escalar, ¿verdad?, en el sistema clásico. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo.
para que podamos familiarizarnos un poco con la notación. Tengo un vector ket 1, el ket 2 y el ket 3. Estos vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Así. Ahora vamos a definir el concepto importante, ¿verdad?, de lo que es una base. Un conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio n dimensional es llamado base. Aquí estamos definiendo una base, mire, solo considerando la independencia lineal de los vectores. Entonces podemos tener una base si esos vectores tienen la misma cantidad que el espacio y tienen independencia lineal. Y con esos dos tenemos un teoremita, que es, ¿verdad?, lo que estábamos refiriéndonos al inicio. Entonces, si tenemos cualquier vector ket A, y tenemos aquí los vectores i que son de una base, los vectores, el vector A se puede escribir, ¿verdad?, como combinación lineal de esos vectores que están en la base. Y esta representación es única. Es lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad?, que un vector es combinación lineal de los vectores que están en la base. Vamos a escribir un poco la demostración de este teorema, ¿verdad? Entonces, si tenemos un vector A que se escribe como combinación lineal y queremos demostrar que esta es única, vamos a suponer, ¿verdad?, que no es única. Entonces, si suponemos que no es única, vamos a asumir que existe otra representación para el vector ket A. Vamos a escribirla entonces con diferentes escalares y los mismos vectores que están ahí en la base. Bien. Okay. Entonces, vamos a restar esta representación que teníamos inicialmente de esta. A ver, perdón. A esta le vamos a restar esta representación, así. Entonces, cuando hacemos esa operación, nos va a quedar aquí que el vector 0 es igual a esta suma, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que perdón. Entonces, ya sabemos aquí que alfa sub i menos alfa sub i prima va a ser igual a 0, ¿verdad? Lo que significa que son iguales y que existe una sola representación. No podemos decir, ¿verdad?, que estos vectores son iguales porque como son linealmente independientes, aquí solamente existe una relación lineal, ¿verdad?, trivial entre ellos. Entonces, eso implica que esto debe ser igual a 0 y así que la representación, ¿verdad?, va a ser única. Bien, entonces, esta representación nos permite definir formalmente las operaciones en los espacios, ¿verdad?, que solo habíamos dado una para el espacio de dimensión 2, pero ahora las vamos a definir formalmente, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos vectores ket, que ocurre lo mismo, ¿verdad?, si fueran vectores bra, ya vamos a ver un poquito de eso. Tenemos aquí la representación para el vector ket A, alfa sub i por los vectores de la base, y para el vector ket B, beta sub i. Entonces, vamos a definir la operación de suma, ¿verdad?, como la suma de las componentes de los vectores, alfa sub i más beta sub i. Y vamos a definir la operación de multiplicación por un escalar. Tenemos aquí el escalar z, que es un número complejo por el vector ket A. Y pues eso implica multiplicar cada componente por el vector z. Ahora tenemos otra forma de representar, de definir la operación de multiplicación por un escalar. ¿Qué nos hace falta definir? Sí, nos hace falta definir el producto interno. Vamos a trabajar entonces con el producto interno. Solo que vamos a hacer una pequeña modificación aquí al vector b en su representación. Vamos a llamar b sub j, y debe ser b sub j y j. Pero siempre se refiere a los mismos vectores de la base, ¿verdad? Entonces vamos a definir el producto interno del vector bra A por el vector ket B. Ahí se define de esa manera. Bueno, pues, ¿qué significa eso que está ahí? Mire, vamos a multiplicar. Aquí está. Vamos a multiplicar en producto interno los vectores de la base. Y vamos a multiplicar el escalar
conjugado de A por el escalar de B. Aquí era B sub J. Ahí tengan en cuenta ese pequeño detalle. Entonces definimos también el producto interno con la representación de combinación lineal. Vamos a trabajar con eso. Bien, entonces con esto llegamos a otro concepto importante. Recuerden que hemos definido una base, ¿verdad? Para cualquier vector. Solo la condición es que sean linealmente independientes. Pero necesitamos definir algo que es una base ortonormal. Entonces, aquí solamente mencionarlo, no vamos a profundizar esto, pero sí lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Que es posible aplicar el teorema de Gram-Schmidt para poder encontrar una base que sea ortonormal. Es que es importante. Entonces, si tenemos una base que es con vectores linealmente independientes, le podemos formar combinaciones lineales de los vectores de la base para obtener una base que es ortonormal, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una base ortonormal, el vector U y el vector D. Aquí eran D. Aquí hay una observación importante que hay que hacer. Matemáticamente, los vectores de una base no requieren que sean ortonormales. Sí, ¿verdad? No tenemos que tener vectores ortonormales cuando estamos definiendo una base. Pero en mecánica cuántica, cuando tenemos una base, esa base generalmente es ortonormal. ¿Por qué? Porque generalmente los estados son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Porque generalmente los vectores son ortogonales, o sea, los estados que representan esos vectores son mutuamente excluyentes. Entonces, eso es bastante común cuando trabajamos en mecánica cuántica. Entonces, vamos otra vez al espacio del spin, el espacio de estado de dimensión 2, y vamos a trabajar ahora este concepto que es muy importante. Es amplitud de probabilidad. Le vamos a considerar un vector Bra-Bronquet definido como alfa sub U y alfa sub D. Esto en referencia, ¿verdad? Que este es la componente del vector U hacia arriba y esta es la componente del vector D hacia abajo. Solamente es por eso. Entonces tenemos ahí un vector ket, un estado genérico. Entonces, ese vector ya sabemos que se puede escribir como combinación lineal de los vectores U y el vector D, cuando estamos hablando del spin, ¿verdad? Del espacio del spin. Entonces, dentro de esta representación, vamos a hacer una observación. Estas componentes son las mismas que tenemos aquí. Ya sabemos, ¿verdad?, que son complejas. Y aquí. Estas son las componentes, bueno, a lo largo de las direcciones del vector hacia arriba y del vector hacia abajo. Bueno, algo importante que hay que decir aquí es que estas componentes, estos numeritos que tenemos ahí, se llaman amplitudes de probabilidad. Estas componentes no tienen ningún significado experimental o físico. O sea, cuando estamos haciendo la medición del aparato, solo es simplemente un resultado. Pero no tienen ningún significado experimental. Pero sí tienen significado los módulos o las magnitudes de estas componentes. En sí mismas, las componentes, ¿verdad?, no son probabilidades, pero si llegamos a calcular el módulo o la magnitud de estas componentes, ¿verdad?, ahí elevadas al cuadrado, entonces tenemos una probabilidad. Escribamos eso por aquí. Mire. Entonces, suponga que estamos realizando el experimento en la dirección del eje Z. Bueno, si estamos realizando en la dirección del eje Z, entonces vamos a definir las probabilidades, ¿verdad? La probabilidad P sub U es la probabilidad de que el spin tenga el estado hacia arriba. Y P sub D es la probabilidad de que el spin tenga el estado hacia abajo. Entonces, estas probabilidades se definen o están dadas por las magnitudes o los módulos, ¿verdad?, de las componentes respectivas. Entonces, la probabilidad de U es el módulo de esa componente elevado al cuadrado. Y la probabilidad de que sea el vector hacia abajo, tenemos
la magnitud de la componente al cuadrado, ¿verdad? Y es que es muy importante cuando hablamos de cuando hablamos de mecánica cuántica, ¿verdad? No es que damos el estado en sí, sino que más bien nos referimos, ¿verdad? Para poder considerar todas las posibles direcciones, a calcular una probabilidad. Pues de ahí viene el comentario, ¿verdad? De que la mecánica clásica es un estudio determinístico, o sea, usted tiene un resultado y ese es. Pero en la mecánica cuántica es algo más probabilístico, ¿verdad? Usted no precisamente tiene un resultado, sino que tiene la probabilidad, ¿verdad?, de obtener ese resultado. Entonces, ya que estamos hablando aquí de probabilidades, esta probabilidad es específica del estado hacia arriba y esta es probabilidad específica del estado hacia abajo. Entonces, podemos hablar también de una probabilidad total. Así que la probabilidad total del resultado debe ser igual a 1 y eso me implicaría sumar la probabilidad de que el estado 1 a la probabilidad del estado 2. Y esto que tenemos aquí es equivalente, si recordamos la definición, ¿verdad?, del vector A, que lo definimos como alfa sub u y alfa sub t en sus componentes. Entonces, esto es lo mismo de decir que el vector ket A está normalizado. Si volvemos un poquito para atrás y multiplicamos el producto escalar del vector consigo mismo, ¿verdad? Sí, en efecto, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Y eso implica que es un vector que está normalizado. Bueno, entonces generalicemos esto. Así rapidito, generalicémoslo. Y vamos a considerar, ya con esto estamos terminando la sesión de hoy. Entonces vamos a considerar el espacio de dimensión n. Y vamos a considerar los vectores que están en una base ortonormal. O sea que son vectores ortogonales entre sí y pues el módulo de la longitud es igual a 1. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que es posible escribir un vector A como combinación lineal de estos vectores que están ahí en la base. Y tenemos ahí los escalares. Nos interesan esos escalares que tenemos ahí. Y están esos escalares, son complejos y los vectores van de 1 hasta n. Ya sabemos que estos numeritos que están aquí se denominan amplitud de probabilidad y son las componentes del vector, ¿verdad? Entonces, teniendo esa representación, me interesa poder calcular estas amplitudes de probabilidad. Quiero saber a qué son iguales estas amplitudes de probabilidad. Entonces, para poder calcularlas, vamos a tomar el producto interno a ambos lados de esta representación con otro vector de la base. Vamos a trabajar con el vector BRA-J. Se va a multiplicar al lado, voy a multiplicar esta representación por ese vector de la base, J. Nos queda representada de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, el producto de dos vectores que están en la base, como son ortonormales, ¿verdad?, va a ser igual a 0 y va a ser igual a 1. Eso significa, ¿verdad?, que esta suma que tenemos aquí se va a reducir a un solo término. ¿Cuál es el término? Pues es el término, ¿verdad? Y eso me permite definirlas de otra forma. Así que las componentes alfa sub i o alfa sub j, ¿verdad?, de un importa de un vector, son el producto interno del vector con el que estemos trabajando con los vectores ortogonales que están en la base. ¿Qué? Ya definimos aquí estas componentes que son la amplitud de probabilidad. Ahora, lo anterior nos permite definir los vectores adjuntos. Vamos a definir eso mismo, vamos a calcular estos mismos valores para los vectores adjuntos, es decir, los vectores BRA. Entonces, también es posible encontrar una representación con los vectores de la base. Ahí está. Ya sabemos que las componentes, ¿verdad? Si acabamos de encontrar esto que es igual al vector de la base por el vector A, entonces el complejo conjugado va a ser el vector A por el vector I. Ya tenemos por otra parte que el vector BRA se va a representar como
el vector I por el conjugado del vector, por el conjugado de la amplitud. ¿Verdad? Estamos haciendo el vector bra, el respectivo vector bra de este vector ket. Entonces, primero con la de ket pasamos a bra y aquí calculamos el complejo conjugado. Mire, por ahí lo teníamos anotado, si lo recuerdan, cuando multiplicamos un escalar por un vector, entonces se escribía, ¿verdad?, de esta manera, al calcular el correspondiente en el espacio dual. Bueno, pues entonces, esto, ¿verdad?, ya sabemos qué es este producto interno que tenemos definido aquí, entonces lo anotamos acá. Entonces tenemos, ¿verdad?, otra forma de representar aquí los vectores bra y también podemos hacer lo mismo para los vectores ket, ¿verdad? Y ahí pues se puede tener una regla. Es una regla solamente para tenerlo en cuenta. Cuando calculamos el adjunto de una ecuación que tiene vectores ket y bra, entonces se invierte el orden de todos los factores intercambiando bra y ket y el complejo conjugado de todos los coeficientes. Es algo para tener un poquito más rápido, ¿verdad? Estos resultados que obtuvimos aquí. Bien, entonces, esto es la reunión de este día, ¿verdad? Mañana vamos a continuar hablando de estas cosas, definiendo otros términos que son importantes. Y así vamos a ir avanzando poco a poco y en la medida que avanzamos, damos la formulación matemática y también referimos, ¿verdad?, la interpretación física. Las referencias las tengo por aquí, ¿verdad? Son estas. Y son las que trabajé para poder preparar la clase de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos aquí un espacio para preguntas. Sí, maestra. Sí, quiero más bien hacer un acercamiento a su pensamiento. ¿Qué piensa usted que pasó en la mente, por ejemplo, de Einstein cuando la física cuántica comenzó y ha seguido de manera increíble, ¿verdad? ¿Qué aceptó y qué no aceptó Einstein? O del todo no aceptó nada, pero algo aceptó, ¿verdad, Sheila? Sí, vamos a volver allá donde él dio la contribución, ¿verdad?, importante. Y vamos a con hablar su premio. Ajá, correcto. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad?, para poder responder su pregunta. Ajá. Entonces, Einstein lo que hizo fue, vamos a revolvernos por aquí. Aquí está. Lo que hizo Einstein fue demostrar que la luz tiene una dualidad. Eso fue lo que hizo Einstein. Y Sí. eso lo participó a partir, ¿verdad?, de este experimento que se formuló Max Planck. Entonces, él dijo, ¿verdad?, la energía, él hablaba de la energía. Bueno, la energía no es algo fluido, sino que tiene pequeñas partículas y las vamos a llamar cuantos. Entonces vino Einstein, tomó esa idea de Planck y dijo, bueno, voy a trabajar con la luz, porque estaba haciendo un experimento y los resultados que obtenían no coincidían, ¿verdad?, con los resultados teóricos. Entonces ahí, él tomando la idea de Planck, estudió lo que pasaba con la luz y también, ¿verdad?, llegó a concluir que no solamente es algo fluido, por mencionárselo así, ¿verdad?, de esa forma, sino que es algo que también tiene pequeñas partículas y esa fue, ¿verdad?, el principal aporte que él hizo a la mecánica cuántica. A la mecánica cuántica. Y desde ahí, pues, ha venido bueno, esa fue como una de las bases, ¿verdad?, para formular lo que conocemos hoy en día. Correcto. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Él con su famosa frase de Dios no jugó a los dados, ¿verdad? Decía algo como de su determinismo, ¿verdad? Pero sí aceptó algunas cosas. Bueno, muchas gracias, Sheila. ¿No hay más preguntas? Sí, sobre el horario,
Este curso es los miércoles, ¿no? Sí, vamos a tener solamente 4 días, dura 8 horas. Entonces, esta semana tenemos 4 horas, que sería miércoles y jueves. Mañana nos vamos a reunir de 4 a 6 también. Y luego Ah, ok. miércoles y jueves también. Ah, ok, gracias. Ah, bueno. ¿Hay otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, ajá, sí, Kevin. Hola, primero que nada, muchas gracias por toda esta información. Segundo, todas estas diapositivas, todo este material, ¿lo vamos a tener en algún lado? ¿Lo va a subir al Telegram? ¿O dónde Sí. lo podríamos tener? Sí, es correcto, lo voy a compartir en el grupo de Telegram. Solo le voy a quitar aquí algunas cositas, ¿verdad? Para que no les aparezca así. Entonces, sí, se lo voy a compartir por el grupo de Telegram, no hay ningún problema. Y creo que también los videos, sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Sheila podría agregar algo sobre Sí. Einstein. Para Rosibel, esta es la parte que nos ha expuesto Sheila, es sobre su aportación a la mecánica cuántica, pero también tiene un gran mérito la relatividad especial en general, y en esa teoría, o en la teoría especial, él asumió que la velocidad de la luz es constante y Constante. no cambia. Mm. Eso no cambia. Ujú. Y eso es uno de sus principales postulados. Obviamente lo tomó de trabajos de Maxwell, Faraday y otros, pero él fue el que definitivamente dijo, bueno, este es el límite. Entonces es otra de las cosas que él sí asumió, aparte de lo del efecto fotoeléctrico. Solamente Sheila. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, creo que no hay más preguntas, entonces pues daríamos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos mañana, ¿verdad? Nos veríamos, sí, nos encontramos mañana a las 4 también. Gracias a todos por participar. Muchas Gracias también, gracias. Sheila. Cuídate. Igualmente. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta Sí, mañana. respecto de la grabación del video, entiendo que sí se les va a proporcionar posteriormente. Ah, muy bien. Muchas gracias, entonces. Excelente. De nada. Gracias, pase buenas noches. Buenas noches. Gracias.